Dios y Dios solamente debe de ser la confianza de su pueblo. Bienvenido a una mañana en los Salmos, en particular al Salmo 62. Lo invito a voltear conmigo en sus Biblias al Salmo 62, tal vez tener una pluma o algo para subrayar y un café a su lado. Y vamos a iniciar esto y ver esta verdad juntos, que Dios y solamente Dios debe de ser la confianza en quien confiamos como el pueblo de Dios. Y esto no es difícil de ver, lo podemos ver en el versículo 1 y 2 y luego lo vamos a ver repetido de nuevo, pero vamos a verlo en el versículo 1 y 2. En Dios solamente está acallada mi alma, o espera mi alma, confía. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Y mira el versículo 5 y 6, porque el salmista repite esto como un coro en este himno del Salmo 62. Versículos 5 y 6. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. ¿Notó la repetición de solamente? En el hebreo se ve esto un poquito más claramente, porque la palabra ak en hebreo es repetida 6 veces en este salmo. Y este salmo nos recuerda en particular de que Dios y Dios solamente debe de ser la confianza de su pueblo. Y esto es en contraste a qué? En contraste, si usted ve el versículo 9, en el versículo 9 dice en qué no debemos de confiar. Dice no en los hombres, ni en los poderosos o los ricos hombres, que solo es una ilusión, no es real. No en violencia, dice el versículo 9 y 10, es decir, no en responder mal, y esto lo vemos repetido en el último versículo. No por ganancia o en riquezas, dice el salmista en el versículo 10, que no pongáis el corazón en ellas. Vemos que el salmista está haciendo un énfasis fuerte en el salmo de que debemos de confiar en Dios y en Dios solamente. El doctor Boyce lo dijo correctamente haciendo una observación, Dr. James Montgomery Boyce, acerca del Salmo 62, y dijo lo siguiente: no está confiando en otra cosa que no sea Dios, ni está confiando en Dios y otra cosa. Ni confiando en Dios y alguien más. Su confianza está en Dios solamente, y es por esto que el salmista tiene gran confianza. Y esto es exactamente lo que estamos viendo en este salmo. ¿En quién estás confiando tú? Sería la pregunta. El salmista respondiera con un eco: asegúrate que solamente estás confiando en Dios. Ahora, con eso en mente, vamos a ver un breve bosquejo del Salmo, si lo regresa conmigo al versículo 1 y 2. Y en la introducción encontramos antes del versículo 1 al músico principal, a Jedutún, o también puede decir Ethan, y es referencia a un hombre que tal vez es el director de la música, o a sus descendientes que también trabajaban en música, o a la puerta del templo. Y usted puede ver esto por lo menos una vez en Primera de Crónicas 16:42, y también puede ver el Salmo 39, donde se ve en la introducción el Salmo 72 y el Salmo 89. Y luego dice Mismor de David, o himno Salmo de David. Y si va a hacer un bosquejo de cómo esto va a fluir este himno, empieza con la afirmación fuerte y el punto grande del salmo, que el salmista confía en Dios y solamente en Dios. Y esto va a ser el punto grande del salmo. Lo va a resaltar en muchas maneras, y si quiere puede subrayar conmigo lo siguiente. Versículo 1, en Dios solamente está callada o espera, confía mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente, y luego va a empezar a dar ilustraciones vívidas que Él ya empezó a usar en el Salmo 61. Y es probable que el Salmo 72 es una continuación del Salmo 61,
Pero mire, dice, es mi roca y mi salvación. No se pierda esto conmigo. Sigue diciendo el versículo 2. Es mi refugio, mi Misgab, mi torre fuerte militar donde encuentro defensa. Sigue leyendo el versículo 5. En Dios solamente encuentro reposo. Y luego dice, Él es mi esperanza. Y luego mire el versículo 6, mi roca, mi salvación, mi refugio. Sigue diciendo en el versículo 7, Dios es mi salvación, mi gloria. Versículo 7 continúa, Dios es mi roca fuerte y mi refugio. Versículo 8, Dios es nuestro refugio. Y podemos leer el último versículo donde repite más acerca de quién es su Dios. Dice, tuya, oh Señor, es la misericordia y tú pagas a cada uno conforme a su obra. Tú eres juez y eres soberano. El punto es esto, el Salmo se dedica a este tema principal de quién es Dios para el salmista, y no solamente para el salmista, porque Dios es esto, confiemos en Él o no. Él es roca a su pueblo, Él es roca seguro a todo el que confía en Él, Él es inmovible, Él es fiel, Él es soberano. Así que el versículo 1 y 2, punto es inicia dándonos el coro del himno, por decirlo así, el tema grande de que en Dios solamente va a confiar este salmista. Y esto es importante porque en el versículo 3 y 4 hay una transición hablando de su contexto. En el versículo 3 y 4 vemos un contexto de aflicción y de persecución constante. Y él hace unas preguntas un poco retóricas dirigidas a sus perseguidores y sus enemigos. Y dice en el versículo 3, ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, el hombre siendo el salmista, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Y la idea aquí es de una pared, un muro que está ya, le han pegado, está golpeado y ya está al punto de caerse, y ellos siguen empujando y siguen tratando de destruir. Y la idea aquí que quiere comunicar el salmista es que Él es esta pared. Él es esta pared que ha sido golpeada una y otra vez, y la aflicción ha venido una y otra vez, y la persecución por su fe en el Mesías sigue viniendo. Como dijo Juan el Calvino acerca del texto, dijo, el creyente triunfa sobre una prueba solo para entrar a otra prueba. Y esto es parte de la vida del creyente. Y vimos esto en la última sección del Salmo 61, que consideramos lo que ha dicho el salmista en sus aflicciones una y otra vez, que Dios lo librará y será fiel, pero sí serán muchas las aflicciones del justo. Y aquí lo vemos de nuevo. Pero también está haciendo estas preguntas retóricas, no solamente para hablar de su contexto de aflicción, sino también para decirle en cierta manera a sus enemigos, no van a aprender que con Dios no pueden. No van a humillarse ante el Señor. No van a considerar que pueden encontrarme como un muro que está al punto de caerse. Pero Dios será fiel en todo tiempo. En esa manera parece ser que también está dando un poco de pregunta retórica con un poco de sarcasmo, diciendo Dios es fiel en todo tiempo. Recuerden esto. Y luego, después del versículo 3 y 4, él repite el coro. En el versículo 5, después de una sila, así ves eso al final del versículo 4, da una sila que es una pausa. Puede ser pausa musical o también puede ser una pausa de reflexión, lo que se acaba de decir. Pero en el versículo 5, hasta el terminar, él se recuerda de quién es Dios. Y vemos que esto es un patrón que el salmista continuamente hace en su aflicción. Parece ser que la teología, la doctrina de Dios y quién es Dios, tiene mucho que ver con la práctica en cuestión de nuestra fe en Dios. Y esto lo vemos una y otra vez y lo vemos de nuevo, porque él repite el coro en el versículo 5 y se habla a sí mismo, recordándose a él mismo de la teología que él no solamente ha leído, no solamente ha estudiado, no solamente ha escudriñado, sino que él mismo con su propia vida ha experimentado por medio de confiar en Dios. Y él dice, alma mía, en Dios solamente reposa, encuentra descanso,
estate quieto. Puedes estar seguro de que Dios va a ser fiel. Y dice, porque de Él es mi esperanza. Y qué palabra tan hermosa en el hebreo, la seguridad que tiene el creyente de que esto está en las manos de Dios y Él contestará con su soberana misericordia, como termina el versículo 12, y con su soberana favor para su pueblo y para la gloria de su nombre. Así que Él va y se llena de esto, recordando las verdades teológicas, y como ya vimos, satura este salmo con quién es Dios y tiene rápidamente palabras para hablar de Dios. Para el salmista, Dios es su esperanza. Para el salmista, versículo 6, Él es su roca, una palabra que repite 3 veces en este salmo y nos recuerda del Salmo 61. Dice, sigue siendo ese lugar estable para mí. Ellos me pueden ver debilitado como un muro, pero tú eres mi fuerza estable. Y luego sigue diciendo con quién es Dios, listo para recordarse. Él es su refugio, no va a resbalarse. Él es su salvación, es su gloria, es su roca fuerte, de nuevo su refugio, su fortaleza. Versículo 8 es refugio, y sigue saturado con las teologías requeridas, las verdades requeridas para los tiempos de aflicción. Y cuando esto pasa, Él considera quién es su Dios y lo ve como Él es. Y esto es importante, porque cuando venga persecución o aflicción continua, vienen a atacar el carácter de Dios, y el enemigo siempre viene atacando el carácter de Dios. Me recuerda mucho de Goliat, ¿verdad? Cuando estaba amenazando al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, débil y cobarde, se escondía. ¿Y por qué? Porque atacaba al Dios de Israel, que era incapaz de salvarlo. El punto es esto, me recuerda de Goliat y cómo el enemigo siempre ataca el carácter de Dios en nuestras pruebas. Dios no es capaz, Dios no puede, Dios no es fiel. Y esto es un tiempo donde nosotros tenemos que estar empapados de la doctrina, de los atributos de Dios y quién es Dios para los días de aflicción. Y lo vemos en este contexto, el salmista recordándose de todo lo que es Dios, fiel, soberano, misericordioso, justo. Y esto es lo que Él va a seguir haciendo. En particular, Él hace del versículo 5 al 12 una reflexión teológica acerca de Dios. Aquí vemos una declaración doctrinal de quién es Dios y quién no es Dios, y por qué debemos de confiar en Él. Nos da razones. Y aunque podemos decir mucho, mira el versículo 9, y vamos a ir bien rápido a terminar. Dice, usa la ilustración de hombres y dice, no confíes en estos hombres. Dice, por cierto, vanidad o Hebel, algo que está temporalmente ahí, como un aliento es la palabra, que lo ves temporalmente y se va. Dice, por cierto, vanidad o Hebel son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Y dice, pesándolos a todos igualmente en la balanza, todos no estarán presentes un día, serán menos que nada. Y luego en el versículo 10 dice, no confíes en violencia. Ya hablamos de esto al inicial. No respondes con rápidamente tomar venganza en tus manos o tus propios planes. Sigue hablando, ni la rapiña, ni os envanezcas tus propios orgullos y planes. Y de nuevo, ni las riquezas, ni pongas corazón en ellas. Esto trae a memoria mucho la ley mosaica, donde Dios le dijo al rey, en el libro de Deuteronomio en particular, le dijo al rey que no confiara en sus carros, ni en sus jinetes, ni sus caballos, ni en sus riquezas, porque Dios era su confianza. Parece que el salmista está recordando esto y diciendo, sí, Dios, solamente tú, solamente tú, solamente tú. No voy a añadir Dios y algo más. En ti está plenamente mi confianza. Y él sigue en el versículo 11, me gusta mucho el versículo 11 porque dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto. Ahora hay un poco de poesía aquí hebrea, pero lo que me gusta de esta poesía hebrea es que está hablando, Dios ha dicho esto y Dios ha hecho esto anteriormente. Y usted y yo lo hemos visto y escuchado y leído. Y Él lo trae a la memoria al oyente, porque no sé si notó, pero en el versículo 8, Él hace una invitación, y en cierta manera más que una invitación, un imperativo a que todos los creyentes hagan lo que Él está haciendo.
Dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Aquí también tiene referencia a naciones y puede tener en mente la misericordia que Dios está ofreciendo a los enemigos igualmente, diciéndole, lo que yo estoy haciendo, ustedes también deben de hacer. Y esto es lo que está recordándonos el versículo 11. Lo has visto, lo has escuchado una y otra vez. Él es el que tiene poder, dice el versículo 11. Yo pienso que en el versículo 11 y 12 sigue esta invitación del versículo 8 y este imperativo misericordioso a sus enemigos también, no solamente al pueblo, pero a los enemigos que consideren bien su camino. Porque él repite en el versículo 12 dos verdades que debemos de recordar siempre en la aflicción acerca de nuestro Dios, y es su soberanía y su amor y misericordia para su pueblo. Y él dice, y tuya es, oh Señor, ¿verdad? El amo, el dueño, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. La soberanía de Dios sobre todos los pueblos como juez. Y esto es lo que quise decir cuando creo que está dándole al enemigo de Dios y a los que no son parte de la fe del Dios de Israel y confiando en el Mesías, a que consideren bien su camino, porque el que va a juzgar es el Todopoderoso que acaba de mencionar, el roca y el refugio, la roca y el refugio que se ha negado por muchos, los que rehúsan confiar en Él plenamente. Y Él dice, confiemos en el misericordioso, amoroso Dios que ha sido fiel con su pueblo y quien juzgará al fin de todas las cosas a todos los hombres. Así que está dándonos razones el salmista en por cual él confía solamente en Dios y por cual nosotros en nuestras aflicciones debemos de confiar solamente en Dios. Así que estas son las verdades que nos está llamando el Espíritu de Dios en este Salmo 62. Y quisiera terminar con una cita de Matthew Henry, el ministro de Inglaterra de los 1600. Y él escribe algo al finalizar del Salmo 62, y solo se lo leo. Matthew Henry dice, el salmista nos da muy buena razón por cual nosotros debemos de confiar en Dios con toda nuestra confianza, porque Él es Dios de infinito poder, infinita misericordia y justicia. Qué cierto es esto. Así que terminamos con esas verdades en mente. El salmista ha dado un caso claro en por cual usted y yo no debemos de temer, no debemos de irnos para la izquierda, para la derecha. Debemos de confiar y permanecer fiel al Dios quien merece esta confianza.